Hola, soy Pere Mercademele, profesor del Departamento de Estadística y Econometría de la Universidad de Málaga. En este mini vídeo haremos un par de ejemplos sobre la asociación entre variables cuantitativas que sirvan como ejercicios modelo. Primero vamos a recordar las fórmulas que dimos en el anterior mini vídeo, donde de manera teórica se explicaban los conceptos de la asociación entre variables cuantitativas. Por un lado teníamos la covarianza, que no estaba acotada e iba de menos infinito a más infinito, y solo nos indicaba el signo de la relación. Después el coeficiente de correlación, que sí estaba acotado e iba de menos 1 a más 1, y nos daba, además del signo, la intensidad de la relación. Seguíamos con la regresión lineal, donde definíamos sus parámetros a y b, y por último el coeficiente de determinación, que nos indicaba la bondad del ajuste. Iba de 0 a 1 y se consideraba que el modelo era bueno a partir de 0,75. Los ejercicios suelen ser de dos tipos, unos donde se nos da una tabla con los valores de x y de y, y otros donde se nos dan ya calculados algunos valores como la media, la varianza, etc., o incluso partes de los mismos, como el sumatorio de x o de x al cuadrado, y tenemos que jugar con ellos para encontrar lo que se nos pide. El primer ejercicio que vamos a desarrollar nos dan los datos de x e y en una tabla y el gráfico de la nube de puntos. Aquí empezamos a ver cosas relevantes. Primero, las unidades de las variables, cuestión fundamental para realizar este tipo de ejercicios. En este caso, ambas variables están en cientos de euros. A continuación, nos realizan las siguientes preguntas. En el apartado A se pide qué tipo de relación lineal se observa en el gráfico. Si recordamos cómo era el gráfico, podemos ver que cuando aumenta X la producción, aumenta también Y las exportaciones. En el apartado B se pide el coeficiente de correlación. Si pensamos en la fórmula, tenemos la covarianza dividida por el producto de las desviaciones típicas de X e Y. A su vez, podemos ver cómo se calcula la covarianza. Y finalmente vemos cómo se calculan las desviaciones típicas, a partir de hacer la raíz cuadrada de las varianzas. A continuación podemos ver la tabla con los cálculos que necesitamos. Por un lado, vemos que la frecuencia absoluta n son 5 años, que son los años que van del 2006 al 2010. También hemos calculado los sumatorios de x, de y, de x por y, de x al cuadrado e y al cuadrado. A partir de estos datos hemos calculado la media de x, de y, la covarianza, que al dar positivo ya nos da el signo, y por último las desviaciones típicas de x e y a partir de sus varianzas. Ahora ya podemos calcular el coeficiente de correlación, donde en el numerador está la covarianza y en el denominador el producto de sus desviaciones típicas, dando 0,94, muy cercano a 1 y por lo tanto la relación lineal es positiva y muy intensa. En el apartado C se pide la recta de regresión. La recta de regresión está compuesta del término independiente A y de la pendiente B, y las fórmulas ya sabemos cuáles son. Primero calcularemos la pendiente, porque para calcular el término independiente A es necesario previamente haber calculado la pendiente. Haciendo los cálculos obtenemos que la recta de regresión es igual a y igual a 7,26 más 0,18x. El apartado D nos piden que calculemos cuál será el volumen de exportaciones a partir de una producción en el 2011 de 64.000 euros. Pues muy sencillo, cogemos la recta de regresión antes calculada y sustituimos el valor de x. Pero ojo, hay que tener en cuenta las unidades. Como x está expresada en cientos de euros, habrá que ponerlo en las mismas unidades. Una vez hecho esto, calculamos y nos da que las exportaciones son 122,60 cientos de euro, que en euros sería 12.260 euros. En el último apartado E nos piden la fiabilidad de la predicción, es decir, calcular el coeficiente de determinación. Este es el cuadrado del coeficiente de correlación que ya habíamos calculado. El coeficiente de determinación muchas veces se da en tanto por ciento. El modelo es muy fiable, porque el coeficiente de determinación es superior al 75%, concretamente da 90,12%. El porcentaje de exportaciones que no viene explicado por la producción es el 9,88%. Aquí tenemos otro ejemplo donde en lugar de darnos los datos, nos dan algunos estadísticos.
Concretamente nos dan la media de x, la media de y, la varianza de x, la varianza de y, que si hacemos su raíz cuadrada tenemos su desviación típica, y la covarianza de x e y. En el apartado A nos piden el coeficiente de correlación, y si seguimos la fórmula da 0,96, es decir, existe una relación lineal positiva e intensa. En el apartado B nos piden la recta de regresión. Si hacemos los cálculos, nos da la pendiente 1,45 y el término independiente menos 0,59, que en este caso no tiene significado económico. El coeficiente de regresión, es decir, la pendiente, significa que por término medio, cuando aumenta en un año el tiempo en la empresa, aumenta en 1.451 euros la indemnización. Aquí hay que tener en cuenta que la pendiente daba 1,45, pero su unidad estaba en miles de euros. Por lo tanto, al pasarlo en euros, será 1.451 euros la indemnización. Para hacer el apartado C, primero habrá que calcular el coeficiente de determinación. Como da 0,934, significa que la proporción de la variación de la indemnización que no viene explicada por la variación en la duración del contrato es de 6,6%, es decir, 100% menos 93,4%, pues 6,6%. Y en el apartado D, una vez tenemos la recta de regresión antes calculada, sustituimos la X, en este caso por 12 años, y nos da 16,816 miles de euros, que en euros son 16.816 euros. Ha sido un placer compartir con vosotros este mini vídeo, que es la continuación de uno anterior, donde se explicaba de manera teórica los conceptos de la asociación entre variables cuantitativas. Muchísimas gracias por vuestra atención.